Muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo minuto en Nueva York. Espero que hayáis entrado todos con buen pie en este año 2016 y todas esas cosas que se suelen decir al comienzo del nuevo año. Y bien, aquí empezó el año con la tradicional bajada de la bola en Times Square con grandes medidas de seguridad para el acceso a ese entorno y parece que sin ningún incidente tampoco. Al fin y al cabo es una tradición, podemos decirle que un tanto sosa y que no cuenta con más aliciente de el ambiente de estar ahí y pues la espectacularidad del entorno que tiene, ¿no? Pero bueno, el caso es que algunos ya habíamos entrado en el año nuevo 6 horas antes, tomándonos las uvas al ritmo del reloj de la Puerta del Sol de Madrid, que se pudo seguir en Nueva York en algunos locales de tradición española, así como en la emisión por internet de las distintas cadenas de televisión. Pero entra el año nuevo y es momento en que vemos estadísticas, resúmenes o balances del año que acabamos de dejar. Y por eso hoy en el podcast hablaremos de algunas de esas estadísticas, pero no de cifras económicas, sino de algo más directamente relacionado con las personas y con su propia identidad. Una de estas estadísticas es la que viene relacionada con la población, y es que son los datos publicados por la ciudad de Nueva York referentes al año 2014. En esto llevan un año de desfase para la elaboración de estas estadísticas, en la que la ciudad es la encargada de llevar el registro civil de los niños nacidos dentro de los confines de los 5 boroughs de Nueva York, dando la lista de los nombres más adoptados por los progenitores de los niños nacidos durante ese año 2014. Y de esta manera, mediante estas estadísticas del registro civil municipal, se obtiene un ranking para niñas y para niños de los nombres más empleados o más escogidos por los padres de estos bebés. Por deciros, este ranking sería para niñas, sería en el 1 Sofía, seguido de Isabela, Olivia, Mia, Emma, Emily, Lea, Ava o Eva, como dirían, Sofía con F, la anterior sería PH, y en el 10º Chloe. Mientras que para los niños la lista viene encabezada por Ethan, seguido por Jacob, Liam, Jaden, Noah, Daniel, Michael, Alexander, David y por último Matthew. Nos hablan en el artículo donde se publican estas estadísticas que las influencias, aparte de la propia elección personal o libre albedrío, pues queda claro que sobre los progenitores quedan claras influencias del famoseo, por ejemplo, en nombres como Chloe, creemos que en referencia a los Kardashian, o Derek, como puede ser la relación con el famoso jugador de béisbol de los New York Yankees, Derek Jeter, que se retiró en Lord de multitudes hace un par de años. También nos hablan de la influencia de nombres geográficos como Phoenix para chico, Virginia para niña, o referencias sobre lugares internacionales como Siena, London o incluso Sydney, si esto bien parece un nombre más frecuente y que se ha visto también aplicado a hombres, ¿no?, a lo largo de la historia. También nos hablan de la influencia en los nombres, pues personajes de películas o libros. Y también pues la elección por parte de algunos neoyorquinos como nombres menos comunes, ¿no? Por ejemplo, dicen que solo 10 padres pusieron a sus hijos e hijas el nombre de Rachel, Riley, Lexi, y para chicos Yaidel, Dashiell y Jace. Bueno, son nombres que incluso cuesta mucho saber cuál es la manera correcta de pronunciar o la manera que tendrían los padres en mente a la hora de decirlo.
Si nos vamos ya nos salimos de los confines de la ciudad y nos vamos ya a nivel de todos los Estados Unidos, hay que decir que la Administración de la Seguridad Social también publica una lista de los nombres más adoptados en el país durante el año. El ranking en algunas cosas coincide bastante con los de Nueva York, pero bueno, por dar un poco el dato sería así. Para niños, en este caso, el más elegido sería Noah, seguido de Liam, Mason, Jacob, William, Ethan, Michael, Alexander, James y Daniel. Mientras que para chicas o para niñas sería Emma, Olivia, Sofía, Isabela, Eva, Mia, Emily, Abigail, Madison y Charlotte. Ahí vemos bastantes similitudes, ¿no?, con los publicados por la ciudad de Nueva York. Y ya rizando el rizo en estas estadísticas, esta misma Administración de la Seguridad Social en su propia web tiene un ranking de los nombres más usados en los Estados Unidos en los últimos 100 años, siendo el podium absoluto de esta clasificación con el número 1 para hombres James, seguido de John, y en el tercer lugar Robert, mientras que para mujeres sería primero Mary, segundo Patricia y tercero Jennifer. Parecen nombres mucho más comunes, ¿no?, que nos suenan, los hemos escuchado muchas veces. Os dejaré los enlaces en la descripción de este podcast a la web de la Seguridad Social, donde podéis hacer todo tipo de consultas de estos datos si os interesan las cifras, y que al fin y al cabo son anecdóticas, pero que a alguien siempre le puede interesar estudiar. Aún así, hoy en día, y dado el fuerte carácter multicultural de Nueva York, y sobre todo ahora con el fuerte crecimiento de la población de origen hispano, ya no es infrecuente escuchar, sobre todo apellidos, pero también nombres propios de origen hispano o español. Apellidos frecuentes en los países hispanohablantes empiezan a ser bastante frecuentes aquí también, e incluso podría decir que son correctamente pronunciados, ¿no? Cada vez pasan a ser más frecuentes, ¿no?, incluso en cargos de la administración. Esto no quita que en los nombres propios, sobre todo de las nuevas generaciones que van naciendo aquí, vayan adoptando los nombres más de origen anglosajón que hemos comentado anteriormente. La gran diferencia, sobre todo en los apellidos, aquí estoy hablando de apellidos, viene siendo la utilización de un solo apellido frente a los dos apellidos que se utilizan en España, y creo que también no sé si en todos, pero por lo menos en algunos de los países de Hispanoamérica. Otro tema del que quizá habría que hablar algún día es un problema que se habla mucho aquí, que es el robo de las identidades, ¿no?, y el celo que hay que poner a la hora de evitarlo para evitar estafas, delitos y prácticas ilegales relacionadas con el hecho de que alguien suplante tu identidad. Muy bien, pues hasta aquí esta breve nota de este podcast, primer podcast del año de calentamiento, grabado desde el interior, fuera de las calles, dado la fría noche que hace hoy. Parece que ya el invierno empieza a cobrar las temperaturas más normales para las fechas en que estamos, y ya anunciando pues un nuevo año de podcast, esperando que os gusten los contenidos que traiga, y diciendo que vamos a seguir en esa línea de combinar estos datos relacionados con la ciudad, con su historia, sus costumbres y sus gentes también. Muy bien, como siempre, gracias por escuchar, y os emplazo a volver a encontrarnos en un nuevo podcast de Un Minuto en Nueva York. Un saludo hasta entonces.